Bueno, en esta ocasión les venimos a hablar sobre lo que es el sistema genital femenino. El sistema genital femenino está compuesto por lo que son los órganos sexuales internos y estructuras genitales externas. Los órganos reproductores femeninos internos están localizados en la pelvis, mientras que las estructuras genitales externas o genitales externos están situados en la parte anterior del perine y en un conjunto que recibe el nombre de vulva. Los órganos genitales internos son los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Y los órganos genitales externos incluyen lo que es el monte de la pubis, los labios mayores y menores, el clítoris, el vestíbulo, el orificio de la vagina, el himen y el orificio uretral externo. Bueno, el ovario. Los ovarios son estructuras blanco-rosadas en forma de almendra, y los ovarios tienen aproximadamente un cuarto del tamaño observado durante el periodo reproductivo. El ovario está compuesto por lo que es una corteza y una médula, y un corte a través del ovario permitiría ver las dos regiones bien definidas. La médula o región medular está ubicada en lo que es la porción central del ovario y contiene un tejido conectivo laxo, una masa de vasos sanguíneos tortuosos bastante grandes, vasos linfáticos y nervios. La corteza o región cortical se encuentra en la porción más periférica del ovario y rodea la médula. La corteza contiene lo que son los folículos ováricos incluidos en un tejido conjuntivo muy celular. En el estroma que rodea el folículo hay fibras de músculo liso dispersas y el límite que hay entre la médula y la corteza no está bien definido. El ovario está cubierto por lo que es un epitelio germinativo en lugar de mesotelio, y la superficie ovárica está cubierta por una capa individual de células cúbicas y en algunas partes células casi aplanadas. Esta capa celular es conocida como epitelio germinativo. Bueno, los folículos ováricos proporcionan un microambiente para el ovocito en desarrollo, y los folículos ováricos de varios tamaños, cada uno con un solo ovocito, están distribuidos en lo que es el estroma de la corteza. El tamaño del folículo indica el estado del desarrollo del ovocito. Bueno, los ovocitos presentes en el nacimiento permanecen detenidos en la primera división meiótica de su desarrollo durante la pubertad. Pequeños grupos de folículos sufren un crecimiento y maduración por ciclos. Bueno, aquí tenemos lo que es el dibujo esquemático de un corte a través del ovario. Este esquema muestra las etapas del desarrollo folicular desde el folículo primario inicial al folículo maduro o de Graf. La maduración de los folículos ocurre en la dirección de la flecha, y los cambios en el folículo después de la ovulación conducen al desarrollo del cuerpo lúteo y finalmente al cuerpo albicans. Nótese los vasos sanguíneos muy contorneados en lo que es el hilio de la médula del ovario. Bueno, en estas fotomicrografías que muestra lo que es la corteza del ovario. Aquí se muestra la corteza de un ovario de una hembra sexualmente madura. En la superficie hay una capa de células epiteliales designadas como epitelio germinativo. Este epitelio está en continuidad con la serosa, que es el peritoneo del mesovario. A pesar de su nombre, el epitelio no da origen a células germinativas. El epitelio germinativo cubre lo que es la capa del tejido conectivo fibroso, la túnica albuginea, bajo la cual se encuentran lo que son los folículos primordiales. En el ovario no es inusual observar los folículos en varias etapas de desarrollo o atresia. En esta fotomicrografía, junto a una gran cantidad de folículos primordiales, se encuentran 4 folículos en crecimiento y un folículo atrésico. Bueno, en el desarrollo folicular desde el punto de vista histológico pueden identificarse 3 tipos básicos de folículos ováricos, según su estado de desarrollo. Primero encontramos lo que son los folículos primordiales. Segundo, los folículos en crecimiento, que estos a su vez se subclasifican en lo que es el folículo primario y folículos secundarios. Y tercero, los folículos maduros o folículos de Graf. Los folículos primordiales en el ovocito maduro se encuentran en el astroma de la corteza justo debajo de la túnica albuginea. Una capa simple de células foliculares planas rodea la superficie externa del ovocito, y las células foliculares están limitadas por una lámina basal. En esta etapa, el ovocito y las células foliculares que lo rodean están estrechamente adosadas entre sí. El ovocito en el folículo mide alrededor de 30 micras de diámetro y posee un núcleo excéntrico voluminoso que contiene cromatina dispersa con precisión,
y un nucleolo grande o más de uno. El citoplasma del ovocito, conocido como ovoplasma, contiene lo que es el cuerpo de Balbiani, que a nivel estructural consiste en una acumulación focalizada de vesículas y membranas de Golgi, retículos endoplasmáticos, centriolos y numerosas mitocondrias. En lo que podemos observar en el diagrama esquemático del folículo primordial, el ovocito está rodeado muy de cerca por una capa simple de células foliculares aplanadas. La capa superficial de estas células está separada del tejido conectivo por una lámina basal, y el ovoplasma contiene gránulos característicos, como se observa con el microscopio electrónico, incluidos el cuerpo de Balbiani, las laminillas anulares y las mitocondrias esferoidales pequeñas. Bueno, esta fotografía de los folículos primordiales muestra los ovocitos rodeados por una capa simple de células foliculares aplanadas. A menudo el núcleo del ovocito se encuentra en una posición excéntrica que se señala dos ovocitos en las cuales el núcleo no está incluido en el plano de corte. El folículo primario inicial. A medida que el folículo primario se desarrolla en un folículo en crecimiento, ocurren cambios en el ovocito, en las células foliculares y en el estroma contiguo. Inicialmente el ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares aplanadas circundantes proliferan y se tornan acúbicas. En esta etapa, es decir, cuando las células foliculares se tornan acúbicas, el folículo recibe el nombre de folículo primario. A medida que el ovocito crece, secreta proteínas específicas que ensamblan la cubierta extracelular denominada zona pelúcida. Esta se caracteriza desde un punto de vista funcional en la microscopía óptica. La zona pelúcida puede verse con claridad como una capa homogénea y refráctil que se tiñe con intensidad con colorantes acidófilos y con el ácido peryoico reactivo de Schiff o Paz. Recién se torna visible cuando el ovocito, rodeado por una capa simple de células foliculares cúbicas o cilíndricas, ha alcanzado un diámetro de 50 micras a 80 micras. Bueno, en lo que tenemos el dibujo esquemático de un folículo primario, en una etapa inicial se debe notar la formación de la membrana pelúcida entre el ovocito y las células foliculares contiguas. Una capa simple de células foliculares cúbicas rodea lo que es el ovocito en crecimiento. La fotomicrografía del folículo primario se observa una capa de células foliculares bien definidas en que rodea lo que es el ovocito. Bueno, el folículo inicial avanzado o el folículo primario avanzado, las células foliculares sufren estratificación para formar lo que es la capa de la granulosa del folículo primario. La capa simple de células foliculares da un origen a un epitelio estratificado, y las células foliculares ahora se identifican como células de la granulosa. La lámina basal mantiene su posición entre lo que es la capa más externa de las células foliculares y la estroma del tejido conectivo. Durante el crecimiento folicular se desarrollan extensas uniones de hendidura entre lo que son las células de la granulosa, pero en la capa basal de las células de la granulosa no poseen lo que son uniones herméticas intrincadas, lo cual indica una falta de la barrera hematofolicular. Las células del tejido conjuntivo forman lo que es la capa de la teca del folículo primario. A medida que las células de la granulosa proliferan, las células del estroma perifolicular forman una vaina de células de tejido conectivo conocida como la teca folicular, justo por fuera de la lámina basal, que esta a su vez se diferencia en dos capas, lo que es la teca interna, que es muy vascularizada y posee lo que es células secretoras cúbicas. Su diferenciación completa poseen lo que son las características típicas de las células productoras de esteroides. Tienen haces de fibras colágenas, fibroblastos y una red extensa de vasos sanguíneos típicos. La teca externa es la capa más externa de células del tejido conectivo. Contiene sobre todo lo que son las células del músculo liso y haces de fibras colágenas. Los límites entre la capa externa y los límites entre las tecas y entre la teca externa y el estroma circundante no están bien definidos. Sin embargo, la lámina basal que hay entre la capa granulosa y la teca interna establece un límite bien definido entre estas capas. Esta separa lo que es el lecho capilar extenso de la teca interna de la capa de la granulosa, que es avascular durante el periodo folicular. Bueno, en el dibujo esquemático del folículo primario avanzado
podemos observar lo que es la acumulación multistratificada de células de la granulosa, diferenciadas a partir de las células foliculares que rodean el ovocito. Se debe notar que la capa más interna de las células de la granulosa es contigua a la membrana pelúcida, y la capa más externa de estas células se localiza en lo que es la lámina basal, que es contigua al estroma en la célula, ahora denominada teca folicular. La fotomicrografía de un folículo primario avanzado puede observarse múltiples capas de células de la granulosa que rodea el ovocito primario. La membrana pelúcida está presente entre lo que es el ovocito y las células foliculares. Folículo secundario. Cuando el estrato granuloso alcanza un espesor de 6 a 12 capas celulares, entre las capas de la granulosa aparecen cavidades con contenido líquido. A medida que el líquido con hialuro nano, llamado líquido folicular, continúa acumulándose entre las células de la granulosa, las cavidades comienzan a confluir para finalmente formar una cavidad única con forma semilunar denominada antro. El ovocito de posición excéntrica, que ha adquirido un diámetro de 125 micras, ya no crecerá más. El estrato granuloso, que posee un espesor relativamente uniforme, excepto en lo que es la región asociada con el ovocito. Aquí las células de la granulosa forman un montículo abultado, el cúmulo oóforo, que se proyecta dentro de lo que es el antro. Entre las células de la granulosa pueden observarse los llamados cuerpos de Kalexner, que consisten en un material extracelular que se tiñe con intensidad y es Paz positivo. La ampliación en forma de círculo ilustra la relación entre lo que es las células de la granulosa, la lámina basal, la teca interna y la teca externa. Bueno, el dibujo esquemático de un folículo secundario muestra lo que es el antro lleno de líquido, que se forma por la confluencia de cavidades pequeñas llenas de líquido que hay entre las células de la granulosa. Nótese que este folículo en crecimiento activo presenta muchas células que la granulosa se dividen. En esta etapa aparecen los cuerpos de Kalexner. La amplificación en forma de círculo ilustra una relación entre las células de la granulosa, la lámina basal, la teca interna y la teca externa. Bueno, en esta fotomicrografía del folículo secundario podemos observar lo que son las células de la granulosa, el antro, la teca interna, la teca externa. El folículo secundario avanzado o folículo maduro, también conocido como folículo de Graf, presenta un diámetro de 10 micras o más. Debido a su gran tamaño, se extiende a través de todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale a la superficie ovárica. A medida que el folículo se acerca a su máximo tamaño, la actividad mitótica de las células de la granulosa disminuye. Durante este periodo de maduración folicular, las etapas de la teca se tornan más prominentes. Bueno, en lo que es el dibujo esquemático, se muestra que el antro contiene el gran antro, que contiene un ovocito incluido dentro de su cúmulo oóforo. Las células del cúmulo ovóforo que rodean en forma inmediata al ovocito permanecen con él después de la ovulación y se denomina corona radiante. La fotomicrografía del folículo secundario maduro, nótese el gran antro lleno de líquido y el cúmulo ovóforo que contiene al ovocito. Las células restantes que rodean la luz del antro forman la membrana granulosa. La superficie del ovario es visible sobre la derecha y se debe anotar la presencia de dos folículos primarios, la teca interna y la teca externa. Bueno, en las presentes diapositivas vamos a ver las tubas uterinas, en el cual las tubas uterinas reciben el nombre de los oviductos o comúnmente llamados las trompas de Falopio, en el cual son órganos pares que se extienden en forma bilateral desde el útero hacia los ovarios, en el cual lo conforman el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la uterina, o también llamada la intramural. En las tubas uterinas está compuesta por una pared de trompa uterina. Está compuesta por tres capas: una mucosa, una muscular y una serosa, en el cual la mucosa tiene unos pliegues longitudinales que se reviste epitelio cilíndrico simple, en el cual está compuesta por unas células ciliadas y unas células no ciliadas, en el cual esas células no ciliadas son las células secretoras, en el cual en la muscular está compuesto por dos capas, una capa circular interna y una capa longitudinal externa, en el cual
recubenal, infundíbulo y la ampolla. La serosa está compuesto por un recubrimiento del mesotelio y una capa delgada del tejido conjuntivo. Bueno, en este preparado histológico podemos ver la parte inferior a la mucosa, que está compuesto por un epitelio cilíndrico simple. Podemos ver que está también por su lámina propia de tejido conjuntivo. Tenemos la parte muscular también, que está compuesto por una capa circular interna y una capa longitudinal externa muy delgada, y también podemos ver la parte serosa, en el cual está recubierta por una capa delgada de tejido conjuntivo. En esta fotomicrografía vemos la trompa uterina humana con la tinción de hematocilina de bocina, en el cual también podemos ver la parte A, la parte de la mucosa, la parte del epitelio, también podemos ver su lámina propia, y podemos ver la parte de muscular y la serosa. Tanto en la A como en la B podemos ver sus células, que son más abundantes, ya que tiene una ampliación a 640. Seguimos con el útero. El útero es un órgano hueco con forma de pera, localizado entre la pelvis y la vejiga y el recto. La división del útero, desde el punto de vista anatómico, el útero se divide en dos regiones. Una que es el cuerpo, que es la porción superior, y la parte grande, y tenemos también el cuello o la cerviz, que es la porción inferior del útero. Recordemos que el cuello se compone mayor tejido conjuntivo, menor músculo liso y mayor fibras elásticas. Y recordemos que la cerviz es la parte inferior que comunica a la vagina. Antes de ver la estructura histológica del útero, tenemos que tener algo en cuenta, que es los conductos. Tenemos un conducto cervical que es una abertura estrechamente en cada uno de los extremos, tanto el orificio interno como el orificio externo. El orificio interno es el que comunica con la cavidad del cuerpo del útero, y el orificio externo con la luz vaginal. Entonces, la estructura histológica, podríamos decir que está cubierta por una túnica mucosa, una túnica muscular y una túnica adventicia. Pero cada una de esas túnicas o capas recibe un nombre específico. En la mucosa encontramos el endometrio, en la túnica muscular el miometrio, y en la túnica adventicia el perimetrio. Entonces, el endometrio se divide en un estrato basal y un estrato funcional, que está tapizado por un epitelio cilíndrico, y su lámina propia varía según el ciclo menstrual. Tenemos el miometrio, que es un poquito más condensado y consiste en 3 capas de músculo liso: longitudinal interna, y la longitudinal externa, y la circular medial. Tenemos el perimetrio, que está formado por una adventicia por la porción anterior, y la serosa, que tiene una cubierta posterior. Tenemos otra imagen histológica, en el cual podemos observar en la parte inferior el perimetrio. Tenemos los vasos sanguíneos, el miometrio y el endometrio. La parte del endometrio sufre unos grandes cambios en la preparación de la implantación del óvulo fertilizado, en cual se compone de 2 capas, una capa funcional y una capa basal. Vamos a empezar por la parte segunda, la capa basal, que es la que se conserva durante la menstruación frente a las células para la regeneración de la capa funcional. En el cual, ¿por qué? Porque la capa funcional es la que se pierde durante la menstruación, pero la capa funcional es la que rodea la luz uterina, o sea que después que pasa el ciclo menstrual, ella vuelve y se regenera gracias a la capa basal, en el cual en este dibujo esquemático podemos ver las arterias que lo componen, podemos ver las glándulas uterinas que también lo componen, las lagunas que lo componen, pero también algo importante, que podemos ver tanto el estrato basal y el estrato funcional, que es parte del endometrio.
Si estamos hablando de la parte mucosa del útero, tenemos que hablar también de qué epitelio es. Y el epitelio del endometrio es epitelio cilíndrico simple, en el cual se compone de dos tipos de células, unas células ciliadas y unas células mucosecretoras, en el cual debidamente, como estábamos hablando, la parte del extracto funcional se pierde debidamente a estas fases, a la fase proliferativa y a la fase secretora, en el cual su lámina propia se ve muy delgada dependientemente de alguna de estas dos fases. Y recordemos que el endometrio también se compone de las glándulas tubulares. En esta fotomicrografía podemos ver la parte progesterónica media del ser humano, en el cual podemos observar sus glándulas, sus células cilíndricas, sus núcleos que están alargados, en el cual presentan colágeno, en el cual podemos también observar la parte de sus arterias, pero también observemos de la forma detallada que es el comúnmente llamado histológicamente el tirabuzón. En esta fotomicrografía podemos ver la figura del útero progesterónica un poco más avanzada, en el cual podemos ver sus células cilíndricas, su luz, pero también observemos que tiene una forma de serrucho, en el cual ya no se va a ver en la forma de... En esta fotomicrografía podemos ver el revestimiento uterino de la fase proliferativa, la fase secretoria y la fase menstrual, en el cual en la parte superior de la primera fotomicrografía podemos ver el endometrio, en el cual se divide en una línea diminuta en una capa funcional y una capa basal, en el cual tenemos que conocer que la parte basal es la que se mantiene y la parte funcional es la que se deteriora debidamente al ciclo menstrual. También podemos ver el endometrio, que es una capa más gruesa de músculo liso y músculo intermedio y músculo medial, y el músculo longitudinal externo, en el cual también podemos observar el perimetrio, en el cual se divide en una adventicia, una porción anterior y una serosa recubierto en la parte posterior de una capa delgada de tejido conjuntivo. La podemos ver en las tres fases. El miometrio es una capa más gruesa que lo compone de tres capas de músculo liso y una capa interna y una capa externa. La capa media ricamente vascularizada, llamada un estrato vascular. A nivel del cuello está compuesto por tejido conectivo denso y contiene fibras elásticas. Acá podemos observar en esta fotomicrografía en la parte del miometrio, en el cual se compone por las tres capas gruesas: músculo liso longitudinal, músculo liso interno y músculo medial circular y músculo longitudinal externo. El cuello uterino se divide en endocervix, es la parte cercana al útero, pero la que lo recubre es epitelio cilíndrico simple, es secretor de moco. El ectocervix es la parte cercana al canal vaginal, se recubre por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Igualmente se compone por unas glándulas ramificadas sensiblemente a la progesterona y facilitan al espermatozoide, y realiza también un tapón de moco durante el embarazo. En esta fotomicrografía podemos observar en la parte inferior el perimetrio, en la parte medial podemos ver el miometrio y en la parte superior el endometrio, que podemos ver las glándulas, podemos ver los vasos sanguíneos, pero también podemos observar la parte dividida entre el extracto basal y el extracto funcional. Podemos ver la parte del músculo liso longitudinal, músculo longitudinal externo, que es en el miometrio, y el perimetrio, que por una porción anterior de la adventicia y una parte posterior cubierta por la serosa. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo también recibe el nombre de lo que es cuerpo amarillo y él se deriva de lo que es el folículo de Graf.
está formado a partir del folículo de Graf, que es diferente. El folículo de Graf también puede ser llamado folículo terciario, folículo maduro, folículo antral tardío y folículo preovulatorio. Entonces, como les venía diciendo, el cuerpo lúteo también puede ser llamado cuerpo amarillo. Ahora, la pared folicular está compuesta por células de la granulosa y la teca remanente. Cuando las células de la granulosa y la teca remanente adquieren pliegues profundos, es un sinónimo de que el folículo está colapsando y así se va a formar lo que es el cuerpo lúteo. Entonces hay dos tipos de células luteínicas. Las células luteínicas de la granulosa y las células luteínicas de la teca. Entonces, en esta fotomicrografía lo que vamos a ver es estos pliegues que podemos ver acá, en esta parte de acá y acá, es el tejido conjuntivo que está invadiendo a la cavidad folicular, que es esta parte que podemos ver acá. Ahora, con las siglas TLC, podemos ver a las células luteínicas de la granulosa, que son más oscuras, son más pequeñas y las vemos como más pegadas a comparación de las células luteínicas de la granulosa, que las podemos observar con las siglas GLC, que son más grandes y son más claras. Bueno, entonces acá en esta otra fotomicrografía lo que vamos a ver con las siglas FC es la antigua cavidad folicular. Acá podemos ver lo que es el tejido conjuntivo, que sería toda esta parte de acá, y podemos ver las células de la granulosa, que serían con las siglas TC. Ahora acá, esto que podemos ver acá son vasos sanguíneos, acá también podemos ver vasos sanguíneos, que serían puntos rojos. Esta es de nuevo la cavidad folicular, tejido conjuntivo, que lo reconocemos porque está teñido de una manera más oscura a comparación de estas partes de acá. Acá de nuevo están las células luteínicas de la teca y las células luteínicas de la granulosa. Ahora, como les venía comentando, las células luteínicas de la granulosa son células grandes, alrededor de 30 micrómetros de diámetro, constituyen el 80% del cuerpo lúteo. Tienen un color pálido y abundantes microvellosidades largas, como ya las estábamos viendo. Tienen un color más pálido y su tinción pues es con hematoxilina y eosina y tiene un retículo endoplasmático abundante. Entonces, acá las podemos volver a reconocer. Esto es tejido conjuntivo, toda esta parte de acá. Estas son las células luteínicas de la teca, que son más pequeñas. La teca van a ser más pequeñas que la granulosa. La granulosa son células más claras que la teca y son fáciles de reconocer. A simple vista podemos mirar que la granulosa son más claras y de la teca son más oscuras. Y pues nuevamente acá en esta fotomicrografía que tenemos en esta. Ahora, como les venía diciendo, las células luteínicas de la teca miden alrededor de 15 micrómetros de diámetro, es decir, la mitad de las de la granulosa. Derivan de las células de la capa de la teca interna y tienen una tinción más oscura. Ahora, el cuerpo albicans. El cuerpo albicans es una cicatriz que se forma, es una cicatriz de tejido fibroso inactivo, y pues aquí van a existir pocos fibroblastos y aumenta la cantidad con respecto a la edad de la mujer. Esto quiere decir de que a medida que una mujer tenga más edad, esto va a tener más cuerpos albicans. Bueno, ahora en esta fotomicrografía podemos ver pues la imagen de un cuerpo albicans, que sería toda esta parte de acá. Todo eso sería la cicatriz del cuerpo albicans, y como podemos ver es más blanquecina, por decirlo de esta manera, a comparación de estas partes de acá. Y pues es básicamente una cicatriz, como ya les venía comentando, de tejido fibroso. Bueno, en esta fotomicrografía podemos ver la imagen, la placa de lo que es un ovario humano. Entonces tiene forma almedrada, como veníamos comentando. Tenemos la corteza y tenemos lo que es la médula pues del ovario, ¿cierto? Entonces hay algo que se llaman folículos, ovarios foliculares, que sucede cuando un folículo no libera el óvulo pues que debe de liberar, llenándose de lo que es líquido folicular y creando un quiste. Estos quistes lo podemos reconocer porque están en la corteza
están en la corteza y también podemos reconocer a los cuerpos albicans o cuerpos blanquecinos. Y estos se van a mirar como manchas rosadas, como las podemos ver acá, pero también vamos a poder observar lo que son vasos sanguíneos, que serían estas partes de acá rojas, como las podemos observar. Ahora, la capacitación y fecundación en realidad es un proceso fisiológico, pues que en este momento no se trae a colación, pero sí podemos leer una placa. Entonces, en esta placa podemos ver lo que es los folículos atrésicos, que son los que están señalados con la letra AF. Tanto acá, estos que están acá, este folículo también es un folículo atrésico, igual que esta parte de acá. Entonces también tenemos la membrana pelúcida, que está señalada con las siglas ZP. Sería esta parte de acá, membrana pelúcida, esto de aquí, acá, muy bien. Y tenemos células de la teca interna persistentes que se señalan con las letras RTI. Entonces la teca interna que siguen ahí son células que permanecen allí. Y con las flechas, como las podemos observar aquí, es la membrana vítrea, que la membrana vítrea es una capa hialina ondulada. Ahora tenemos la atresia. La atresia es la apoptosis de las células de la granulosa. Acá hay invasión de la capa de la granulosa por franjas de tejido conjuntivo vascularizado. Además, la invasión del folículo por tejido conjuntivo. Y está la membrana vítrea. Entonces, en esta fotomicrografía podemos observar con la letra A lo que sería la parte del antro. Estas son células de la granulosa con la letra CG. Esto es la teca interna. Eso sería la zona pelúcida con ZP. Con las siglas GF serían los folículos en crecimiento, que sería este folículo de acá y esto de acá. Son folículos para luego llegar al folículo de Graf, que sería el último folículo. Recordemos que son primario, secundario y tardío. Acá de nuevo está la zona pelúcida. La túnica albuginea, que está señalada con la parte de acá. Esto es epitelio germinativo. Todo esto es epitelio germinativo. Estos son folículos primordiales, que serían los primeros folículos, que tendrían que luego que pasar a folículos secundarios y terciarios, así sucesivamente. Y pues básicamente sería esto. Bueno, ahora tenemos lo que es la placenta. La placenta se dice que es un órgano efímero, pues porque precisamente solo existe en el proceso de gestación de una mujer. La placenta está compuesta de una porción fetal llamada corion y una porción materna llamada decidua basal. Además, la placenta está conformada por lo que es el amnion, los cotiledones, las vellosidades y el líquido amniótico. El corion está compuesto por células internas cúbicas llamadas citotrofoblastos. El amnion es una membrana compuesta por una somatopleura y es una capa epitelial cúbica simple y capa subyacente de tejido conjuntivo. Ahora, los cotiledones hay de 15 a 20 y las vellosidades van a derivar de lo que es el mesodermo, una porción somática y tiene tejido conjuntivo. Bueno, entonces en este preparado fotomicrografía con la letra A estamos señalando lo que es la superficie amniótica, que después sería la parte de acá. Esta sería la placa coriónica, señalada con las siglas CP. Tenemos las vellosidades coriónicas, que serían CB. Estas serían vellosidades coriónicas, lo que está señalado con CB. Y esto con B y V son lo que son vasos sanguíneos. Entonces, las vellosidades coriónicas, hay tres tipos de vellosidades coriónicas. Tenemos las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias es una proliferación de citotrofoblastos. Las vellosidades coriónicas secundarias se componen del centro del mesenquima y aparecen el día 16, cuando las vellosidades coriónicas primarias son invadidas por tejido conjuntivo laxo del mesenquima coriónico y por las vellosidades coriónicas terciarias.
Acá de nuevo podemos observar vellosidades coriónicas, que como está señalado es toda esta parte de acá hasta acá, son vellosidades coriónicas. Vamos a poder ver tejido conjuntivo, y las flechas son células deciduales. ¿Sí ven acá? Acá son las células deciduales, que son como tipo puntos, más o menos. Y de nuevo, pues acá tenemos con BP la placa o lámina basal. Bueno, ahora esta es la fotomicrografía de la barrera placentaria humana en el tercer trimestre de un embarazo. Entonces, con las siglas C y N tenemos el sincitio trofoblasto, que va comprendido de acá hasta acá, qué pena, hasta acá solamente. Podemos observar lo que es el núcleo, que sería esta parte de acá, está teñida de una manera más oscura. Tenemos la lámina basal, de nuevo acá, una presencia de tejido conjuntivo. Y tenemos el endotelio fetal, que sería esta porción de acá. Muy bien. Ahora están los eritrocitos maternales, que son acá señalados con las siglas ME, los eritrocitos maternales, y los eritrocitos fetales con FE. Bueno, de nuevo acá traemos otro ejemplo de cómo sería una fotomicrografía de una placenta. De nuevo, con la letra A ya habíamos dicho anteriormente que es el amnio, ¿cierto? Ahora, con las siglas B, B, VP, que sería aquí y aquí, podemos ver los vasos sanguíneos en la placa coriónica. Entonces, de nuevo está la placa coriónica con CP, que está en una tinción más pálida a comparación de esta parte de acá. También podemos ver las vellosidades coriónicas, que están de acá a acá comprendidas. Ok, ahora vamos a tener con la letra S al sincitio trofoblasto, con la letra C al citotrofoblasto. Y acá los podemos ver de una manera pues más cerca, valga pues ahí la redundancia, y tenemos primero la capa de citotrofoblastos y luego el sincitio trofoblasto. Hagamos una analogía, sería como básicamente un bebé que está envuelto en dos cobijas que lo protegen, siendo la primera el citotrofoblasto y siendo la segunda el sincitio trofoblasto. Bueno, y MC sería el centro mesenquimatoso. Y pues es pues, o sea, el nombre pues no tiene pierde, pues porque es su centro. Yo sé que son cosas obvias, pero que a veces nos perdemos. Tenemos el nudo sincital, que está con las siglas SK. También vamos a tener los macrófagos placentarios, que sería con las siglas PM. Acá de nuevo está el sincitio trofoblasto y pues eso es, el citotrofoblasto, y estos acá serían el sincitio trofoblasto. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver la parte de la vagina. Es una vagina fibromuscular de 8 centímetros a 11 centímetros aproximadamente, revestida por un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. La vagina no posee las glándulas de una superficie lubricada, de unas glándulas cervicales, de unas glándulas vestibulares que producen más moco. En estas imágenes podemos observar el cuerpo vaginal, las partes de la vagina que se compone por la vulva y el cuello uterino. La vagina sufre unos cambios psíquicos en el cambio menstrual por los estrógenos. La fase folicular, de las células epiteliales acumulan glucógeno y escaman continuamente hacia la superficie. La fase menstrual se compone de una capa epitelial, se desprende entera y está formada por una pared vaginal con 4 capas. Podemos ver en esta fotomicrografía una vagina humana con tinción hematocilina eosina, en el cual se compone por su epitelio, por sus vasos sanguíneos, por tejido conjuntivo
y lámina de músculo liso. En esta placa histológica podemos observar una capa muscular, sus vasos sanguíneos, una capa mucosa y un epitelio estratificado plano, en el cual compone la vagina, su estructura histológica. También podemos observar en esta segunda, un poco más ampliada, su lámina propia, pero también podemos ver su tejido conjuntivo y podemos observar sus células. El himen está constituido por un esqueleto conjuntivo fibroelástico ricamente vascularizado e inervado, pero se encuentra recubierto por una mucosa que deriva de la membrana endodérmica que separa la vagina. Se compone de una capa mucosa interna, posee sus pliegues, rigurosidades transversales, revestida por epitelio plano estratificado. Las papilas de tejido conjuntivo, su lámina propia, empujan el revestimiento epitelial. Podemos ver en esta fotomicrografía parte de su tejido conjuntivo, el epitelio, pero también podemos ver las células epiteliales con gránulos de queratoiolina. Bueno, la capa muscular intermedia podemos observar en este preparado histológico que está organizado por dos estratos de músculo liso, un estrato longitudinal externo y un estrato circular interno. A la altura del introito vaginal hay fibras musculares estriadas que pertenecen al músculo bulbo esponjoso. La capa de adventicia, la capa externa, está compuesta por dos estratos, un estrato interno de tejido conjuntivo denso, contiguo a la capa muscular, y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo. Lo podemos observar en este preparado histológico. Podemos observar su adventicia, su canal endocervical, su epitelio escamoso estratificado, su lámina propia, su músculo liso y la unión escamo-colunar y la parte vaginal. Su lámina propia es la región externa por debajo del epitelio y está compuesta por tejido conjuntivo laxo. La región más profunda, contigua a la capa muscular, es más densa y se considera submucosa. Contiene muchos leucocitos y linfocitos, llamados neutrófilos, y pueden contener nódulos linfáticos solitarios. Bueno, ahora vamos a abarcar lo que son genitales externos. Los genitales externos comprenden lo que es vagina, monte pubis, labios genitales mayores y menores, clítoris y vestíbulo. Entonces, el monte de pubis o también monte de Venus comprende lo que es el tejido adiposo. En los labios mayores vamos a encontrar músculo liso y en los labios menores células profundas del epitelio donde hay pigmento de melanina. Ahora, en el vestíbulo tenemos el vestíbulo mayor y al vestíbulo menor. En el vestíbulo mayor están las glándulas de Bartoli y en el vestíbulo menor están las glándulas de Skinner. Esto hace glándulas mucosas pequeñas. Ahora tenemos el clítoris, que es donde vamos a encontrar el tejido eréctil. Bueno, en esta fotomicrografía vamos a poder observar lo que está señalado con las siglas SD, que sería la parte de acá, y la parte de acá sería los conductos sebáceos, y con SG, que están señalados acá, son las glándulas sebáceas. Ahora, esta parte de acá sería el epitelio, pues que también sería esta parte de acá. Es epitelio. Y en las flechas vamos a encontrar haces de músculo liso, que sería esta y esta. Bueno, también hay en los genitales externos vamos a encontrar terminaciones nerviosas. Vamos a encontrar los corpúsculos de Meissner, que como ya sabemos, los corpúsculos de Meissner son los que responden al tacto suave, fino, delicado, y lo vamos a encontrar abundantes en lo que es la piel de monte pubis y labios mayores. También vamos a encontrar terminaciones nerviosas libres que se van a encontrar por todo el genital externo, y los corpúsculos de Pacini, que son labios menores y en tejido erecto, mejor dicho,
Se van a encontrar en labios menores y tejido eréctil, los corpúsculos de Pacini. Bueno, las glándulas mamarias contienen lo que son los conductos galactóferos que confluyen en el seno galactófero. Se desarrollan a partir de las crestas mamarias y son glándulas sudoríparas tubulo-alveolares, apocrinas, formada por tejido adiposo y glándula mamaria. Esta contiene lo que son células mioepiteliales, glándulas sebáceas y poseen de 15 a 20 lóbulos mamarios. Lóbulos, estroma, conductos galactóferos y alvéolos son los que contiene principalmente. Aquí observamos en la estructura de la mama lo que es la glándula sebácea alveolar, el seno galactófero, el pezón, el lóbulo secretor y el tejido fibroadiposo de sostén. Bueno, el pezón, areola y piel. La areola, que es la glándula sebácea, y su región pigmentada son los llamados los senogalactóferos. La areola contiene lo que son las glándulas de Montgomery y las células miopiteliales están entre lo que es la areola y el pezón. Estas contienen lo que son haces de músculo liso, epitelial plano, estratificado, cornificado. Y en el centro del pezón está compuesto por lo que es el tejido conectivo denso. El pezón tiene muchas terminaciones nerviosas y en la areola es menor, y la profundidad del pezón hay heces de fibras musculares lisas. Bueno, aquí tenemos el ámbito en la fotomicrografía tenemos lo que es el epitelio y las glándulas. Esa es una fotomicrografía de lo que es el pezón. Bueno, el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper está compuesto por lo que es bandas de tejido conectivo, que esta se extiende desde la fase profunda de la mama y entre los lóbulos de la glándula para fijarse a la piel subyacente. Aquí en esta estructura podemos observar lo que son los ligamentos de Cooper, la grasa, el músculo pectoral mayor y los conductos lactíferos. Bueno, conductos galactóferos. Los conductos galactóferos transportan lo que es la leche desde los lóbulos mamarios al pezón. Estas están formadas por el epitelio estratificado plano queratinizado y su revestimiento presenta lo que es transición de estratificado plano a cúbico. Bueno, en esta fotomicrografía podemos observar lo que es un corte a través del pezón femenino, en el cual encontramos lo que es el músculo liso y los conductos galactóferos. Bueno, lóbulos mamarios. Los lóbulos mamarios son unidades glandulares y su tamaño es variable. Estas están constituidas por una glándula tubulares alveolares. Adoptan una posición radial y se hallan separadas por bandas de tejido conectivo fibroso. Estas se dividen en numerosos lobulillos conocidos como TDLU. Bueno, unidades lobulillares del conducto terminal. Estas son aglomeración de alvéolos que secretan, principalmente son lo que es la glándula lactante activa. Los conductillos terminales rodeados por enzimas intralobulillar de la glándula inactiva. Sus espacios interlobulillares se encuentran en el tejido adiposo y cada TDLU es una aglomeración de alvéolos consistente en las estructuras de conductos terminales, conducto colector y estroma intralobulillar. Aquí podemos ver una fotomicrografía donde muestra lo que es la unidad de TDLU y los lobulillos. Conductos terminales. Bueno, en los conductos terminales están en lo que es la glándula inactiva. Su epitelio posee las glándulas secretoras del embarazo. Conducto colector intralobulillar. Este transporta lo que son las secreciones alveolares a los GC. El estroma intralobulillar, que es el tejido conectivo laxo especializado, rodea lo que son los conductillos terminales y los alvéolos. Bueno, en esta fotomicrografía podemos observar lo que son el conductillo colector intralobulillar, los alvéolos o conductores terminales, el estroma interlobulillar, el tejido conectivo y adiposo. Tenemos lo que es el estroma intralobulillar y el conducto galactófero. Alvéolos. Poseen dos tipos de células epiteliales producto de la leche y fusiformes.
Las células miopiteliales asisten al epitelio para exprimir la leche hacia los conductos y su unión permite la formación de los ovulillos mamarios. En esta fotomicrografía de la glándula mamaria activa se puede observar lo que es el conducto. Bueno, glándula inactiva. Esta contiene lo que es un componente glandular escaso y se presenta en el ciclo menstrual a cambios leves. Tiene una fase folicular en la que el estroma intralobular se encuentra menos denso y los conductillos están formados por células epiteliales cúbicas. La fase lútea de las alturas de las células epiteliales aumenta y aparece mayor luz y se acumulan secreciones del tejido conectivo. Esta es una fotomicrografía de la glándula mamaria inactiva donde podemos observar lo que son los conductos y el tejido conectivo muy denso. Bueno, proliferación y desarrollo de las glándulas mamarias. En el primer trimestre, las células epiteliales de revestimiento y las células miopiteliales proliferan y se diferencian de las células progenitoras mamarias, que están en lo que es el epitelio de los conductillos terminales. Y las células miopiteliales proliferan entre la superficie basal de las células epiteliales y la lámina basal, tanto en los alvéolos como en la porción de los conductos de la glándula. En el segundo trimestre se diferencian a partir de los alvéolos terminales de los extremos de los conductos terminales. Las células varían desde aplanadas hasta cilíndricas bajas y los plasmocitos, los linfocitos eosinófilos se infiltran en el estroma del tejido conectivo intralobular y aumentan lo que es la proliferación de alvéolos. En el tercer trimestre sucede lo que es la maduración de los alvéolos, las células epiteliales glandulares se tornan acúbicas y sus núcleos se ubican en lo que es la lámina basal. A continuación de lo que es la proliferación de las células y la acumulación de secreciones de los alvéolos generan lo que es el aumento en las mamas. Bueno, en esta fotomicrografía y diagrama de la glándula mamaria podemos observar lo que es el conducto y las luces alveolares. También encontramos lo que es la célula. Bueno, involución de la glándula mamaria. Su estroma, las glándulas de la TDLU se degeneran y desaparecen tras la menopausia. El tejido conectivo se ve muy reducido en la cantidad de fibroblastos y fibras colágenas y la desaparición de las fibras elásticas. Irrigación sanguínea y drenaje linfático. Las arterias que irrigan la mama derivan de las ramas torácicas o de la arteria axilar, atorácica interna o intercostales anteriores. Las ramas de los vasos que siguen los trayectos de los conductos alveolares cuando alcanzan los lechos capilares que rodean lo que es los alvéolos. Las venas básicamente siguen el mismo camino que las arterias para drenar al final en las venas axilar y torácica interna, y los capilares linfáticos están localizados en el tejido conectivo que rodea lo que es el alvéolo. Los vasos linfáticos más grandes drenan en los ganglios linfáticos axilares supraclaviculares o paraesternales. Inervación. Las ramas cutáneas anterior y lateral de los nervios intercostales y lo que es los nervios transportan las fibras simpáticas y aferentes. Glándula mamaria o estado inactivo del ser humano. Aquí podemos observar lo que es el adipocito, el tejido conectivo denso, el tejido conectivo laxo, los conductos, los plasmocitos, los linfocitos, las células mioepiteliales, la unidad lobular del conducto terminal. Bueno, en esta fotomicrografía la glándula mamaria activa hacia el final del embarazo. En esta imagen se muestra teñida con lo que es hematoxilina y eosina y constituyen lo que es la porción secretora. Aquí podemos observar lo que es el conducto. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que la hayan pasado muy bien y que entiendan.